Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, yo soy Liz. y gracias por escucharnos una semana más. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en una conversación más. Y hoy, también como para bajar un poco la intensidad de los temas que hemos venido trayendo, quisiera que habláramos de una frase que ya tiene algunos años que escuché y que hice mía y me la quise apropiar y creo que has estado tú también aprendiendo a caminar en eso. Ujú. Entonces queremos platicar un poco cómo ha sido para nosotros esta dinámica, cómo nos ha ayudado mucho en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida en general y en cómo mantener llena nuestra fuente de gozo, aún a pesar de altas y bajas de la vida. Mm. Esta frase la escuché no sé hace cuánto, yo creo que tendrá unos 10 años, tal vez un poco más. Es de John Piper y la frase dice: de vez en cuando llora la vida que no has tenido, lava tu cara y confía en Dios para lo que viene adelante. Y es una frase que suena muy bonita y es muy interesante considerarla un poco más a detalle, porque igual la primera oída puede ser un poco choqueante a veces como cristianos el cómo que llorar la vida que no he tenido, que no se supone que debo de estar agradecido en todo, que no se supone que debo tener gozo en todo. Y, y a mí, siendo una persona que a veces tiene estas tendencias un poco hacia depresión, hacia estar agüitado, hacia estar angustiado, ha sido una fuente de desahogo en frustración, de repente decirle a Dios: Dios, la neta es que ¿por qué tengo que estar viviendo esta situación? ¿O por qué tengo que estar batallando con estos pensamientos? ¿Por qué no puedo simplemente que esto sea desconectado de mi vida? Y la frase cuando menciona esto de llora la vida que no has tenido se refiere a eso, a poder sacar delante de Dios esas frustraciones y seguir adelante Ujú. y presentarnos delante del Dios de gracia que nos ha acogido y que nos ama y poder decirle: la verdad es que no me siento bien, la verdad es que me gustaría que esto fuera diferente. Y por otro lado, lo que tú estás diciendo, estoy pensando en que puede ser, como tú dices, para algunos es choqueante por una razón, para otros puede ser choqueante por el tema de que lo contrario de lo que tú dijiste es decir, pero de traer este pensamiento de, no, pues yo soy hijo del rey, del Dios, el creador del universo, ¿cómo voy a estar viviendo en esta vida si él me puede dar más, ¿no? Entonces, por eso la frase Claro. me puede chocar también porque, ¿cómo me dices eso si Dios es nuestro gran Dios? Sí es nuestro gran Dios, ¿no? Pero el hecho de considerar que Dios te va a dar más solo por ser su hijo en la medida que tú consideras que sería o estar bien, y si no llega a suceder, deja de ser el Dios creador del universo, el Dios que puede suplir todas tus necesidades, pues no, Ujú. pero no a la medida que a lo mejor tú o yo pensamos, pero él busca saciar algo más, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay así que dos caminos, el hecho de dos formas de pensarlo o de recibirlo, ¿no? Tal vez. Ujú. Sí, y no sé la verdad, o sea, creo que esta frase es muy curioso y le he dicho a mi esposa que de repente hay ciertas cositas que leo o que escucho que se quedan en mi cabeza y tal vez no recuerdo nada más de eso, y esta frase llegó a mí en eso. No puedo vincularla a un momento exacto, pero creo que empezó a ser muy vigente en nuestra vida a partir del embarazo, ¿no? Aproximadamente. O sea, por ahí del embarazo, una vez que nació nuestro hijo, fueron unos meses muy frustrantes donde fue empezarlo, ya no solamente mío, sino empezarlo a pasar a ti, esto de que Ujú. empezaras a caminar en eso. Pero la verdad es que es muy bonito. O sea, yo recuerdo de las primeras veces que ya como cristiano de repente venían estos
estos pensamientos, esta depresión, este sentir que la vida no vale. Y ante comentarios de familia que me decían, pero ¿por qué te sientes triste si tú conoces a Dios? O sea, como este creer automático de que como ya soy cristiano, ya no puedo estar triste, ya no puedo sentirme habitado. Y yo simplemente llegar delante de Dios de rodillas y con Salmo 42, que para mí ha sido un ancla en esto, el decirle a Dios, te necesito, siento que no estás cerca, porque esto está golpeando, porque esto está pasando con mis papás, porque esto está pasando a nivel económico y siento que no estás cerca y que te estoy buscando incansablemente y que no estás cerca. Y poder decirle a Dios, estoy frustrado, quisiera que mi vida no fuera esto. Y recibir consuelo, consuelo en medio de oración, en medio de llanto, y de repente salir, o sea, literal, salir, lavar mi cara y que mi familia no me viera en ese decaído. Y seguir confiando en Dios, y Dios fue fiel, o sea, lo veo y Dios fue fiel en ese tiempo. Y podremos decir, pero pues entonces fue falta de fe lo que tenía, pues no sé si fue falta de fe, pero fue la forma en que yo pude decirle a Dios, siento esto, algo se está derrumbando, si no metes la mano, esto va a terminar mal. Y creo que esa es la parte en la que olvidamos el carácter de Dios, ¿no? Si pensamos que no podemos acercarnos a Dios de este modo, nos aleja de un Dios tierno, amoroso, bondadoso, que tiene la empatía del podcast pasado que hablábamos, que es un Dios con esa empatía de haber vivido el dolor, el sufrimiento, el rechazo, y de saber que va a estar para consolarnos, ¿no? Como lo hizo con Marta, María, al consolarlas por la pérdida de su hermano, Lázaro, y llora con ellas, pero luego va y lo resucita. Entonces es como, o sea, ¿por qué descartamos la idea de poder llorar delante de Dios, llevar nuestra carga y decir, Señor, estoy en mi miseria hoy, no quiero salir de esa miseria, me siento así y muchos pensamientos te agobian? El hecho de no haber logrado hacer lo que hubieras querido hacer o estar haciendo lo que te gustaría hacer y por X o Y razón no lo estás logrando y decir, Señor, pues, heme aquí, soy esto, no me siento bien, no siento que las cosas fluyan, me siento mal, tengo estos pensamientos y aquí estoy, ¿no? Y creo que eso es lo padre, ¿no? De saber que podemos tener ese tiempo con Dios. Claro. Y puede ser tal vez en qué hemos estado llenando nuestros pensamientos o nuestro tiempo, pero también, como tú dices, puede ser algo más profundo, como temas que tú vives o temas que tú tienes en específico, como la depresión y demás, que también te van a pegar, ¿no? Yo creo que cada uno en diferentes maneras, pero todos tenemos este mismo, ¿cómo se dice? Como dice este versículo de que vayamos al trono de gracia. Ajá, acercarnos al trono de gracia. Todos tenemos ese acceso, cada uno a la medida que Dios nos ha permitido vivir en el entorno, el contexto y las situaciones, pero tenemos este mismo acceso a esa gracia de ir y presentarnos delante de Dios y llorar y simplemente dejarnos apapachar. Apenas estaba leyendo algo, lo voy a buscar, pero está hablando en Jeremías y le está hablando a su pueblo que se alejó, ¿no? Y no lo tengo aquí escrito, pero más o menos me acuerdo que dice que así como una mamá sienta a su hijo en las piernas y lo consuela, dice, así yo los voy a consolar. Y se me hizo tan tierno el hecho de decir, Dios te quiere sentar en sus piernas y decirte, vente hijo, y te apapacha y te abraza. Y creo que eso es lo que pasa cuando hacemos eso, ¿no? Cuando vamos delante de Dios y llorar nuestra pena para nosotros, Sí. ¿no? Y esto puede ser, digo, yo podría hablar de cómo es vivir mi relación con Dios,
desde la depresión. Tú podrías vivir cómo fue tu relación con Dios en esta frustración de por qué mi hijo no duerme, por qué no. No es normal, no Ajá. deja de llorar. Hay personas que pueden llorar delante de Dios la pérdida de un hijo o porque su hijo terminó en ciertos caminos. O puede ser que simplemente llores el ¿por qué no escogí esta carrera? ¿Por qué nadie me enseñó antes Sí. que valía la pena estudiar y que no? O puede ser ¿por qué me tocó esta familia? Pueden ser cosas un poco más banales de ¿por qué no tengo dinero para comprarme esto? O sea, a final de cuentas es un trono de gracia abierto, pero es una dinámica de poder acercarnos a Dios reales, auténticos, de poder Confiadamente, decirle, ¿no? O sea, ajá, con esa confianza de decirle las cosas a Dios. ¿Sí? de poder decirle a Dios y cantarle netas y decirle, la neta es que me siento de la patada. O sea, hoy no estoy bien, hoy esto no salió bien, este negocio no funcionó, tuve este problema con mi familia, ¿por qué mi esposa no me entiende? ¿Por qué mi esposo no me entiende? ¿Por qué tenemos que vivir la situación que estamos viviendo? ¿Por qué no metes tu mano y cambias algo, Señor? Y no es en el orgullo de ¿por qué no haces algo? Sino en humildad decirle a Dios, mete tu mano porque necesito verla, porque necesito entenderlo, porque necesito abrazar algo diferente, porque entiendo que esto no es la vida que debería tener, o a lo mejor y sí, ¿no? Pero poder ponernos delante de Dios y decirle, ok, vamos a caminar esto distinto. Y hay una historia que a mí me gusta mucho que siempre que la leo pienso en este tipo de dinámica y es la historia de Jacob con Labán. Va a poner un poco de contexto, Jacob es el hijo de Isaac, el papá de las tribus de Israel, y él pues la neta, por tramposo, termina teniendo que ir de su casa porque su hermano quería matarlo y se va con el hermano, creo que sí, el hermano de su mamá, que se llama Labán, que tiene 2 hijas, Lea y Raquel. Pues Jacob se enamora de Raquel y le dice a Labán, pues te voy a trabajar tanto tiempo por Raquel. Y Labán le dice, ok, trato hecho, estrechan manos, trabaja ese tiempo y Labán le entrega primero a Lea. Y le dice, pues si quieres a Raquel, trabajemos otros 7 años. Hasta te la doy por adelantado. Y es esta dinámica de Jacob frustrado todo el tiempo, insatisfecho. Insatisfecho porque no tenía la primogenitura. Insatisfecho porque ahora que la tiene que huir de su casa. Insatisfecho porque llega a un lugar donde no es bienvenido, donde lo engañan, donde tiene que trabajar de esa manera, donde todo el tiempo Labán le está cambiando la cuota que tiene que pagar para que se pueda ir. Todo el tiempo frustración, todo el tiempo esto. Y al final, cuando se está despidiendo de sus hijos, dice que sus días han sido oscuros, ¿no? O sea, todo el tiempo siendo escogido de Dios, siendo el padre del pueblo de Israel, frustración, desencanto, una vida así, todo el tiempo, hablando profecías, pero este desencanto, esta insatisfacción. Y a final de cuentas a mí me pone a pensar que Dios nos hizo en este mundo insaciables, y no insaciables en el sentido de me voy a comer el mundo, sino insaciables en el sentido de algo sigue faltando. En este mundo no estoy completo. Puedes tener, creo que fue Jim Carrey quien dijo que a él le gustaría que las personas tuvieran todo el dinero que desearan para que se dieran cuenta que eso no era la felicidad. Y así, o sea, Dios nos hizo insaciables en ese sentido, de no vamos a poder ser saciados nunca en este mundo.
Y por eso podemos llegar delante de Dios y decirle, estoy frustrado, quisiera que mi vida fuera distinta, sin importar el nivel social en el que te encuentres. Decirle a Dios, ya me cansé, ya quiero desechar todo, tengo anhelos que no son saciados, tengo nostalgia de cosas que no viví, que me hubiera gustado vivir, experiencias, y no puedo porque las vengo arrastrando por años, por meses, por días, por horas, y pueden ser cosas de, ¿por qué no conocí a mi papá? O ¿por qué no pude tomar este vuelo? ¿No? O sea, ¿por qué tuve que llegar 2 minutos tarde al aeropuerto? Al final de cuentas son frustraciones que se nos van quedando acumuladas y que yo a través de esta frase entendí que puedo decirle a Dios mis frustraciones sin sentirme condenado de que Dios vaya a decir, no, pues estás mal, tienes que tener gozo, tienes que sentirte completo. Pero si, decía C.S. Lewis, si encuentro en mí un anhelo que no puede ser saciado en este mundo, quiere decir que fui hecho para otro mundo. Y a final de cuentas, Dios nos hizo para otro mundo, no para este. Mm. Y a veces creo que es muy constante, sobre todo en donde nuestro contexto de que muchas veces cuando expresamos esto es decir, tienes falta de gratitud. Entonces, puede ser que sí, porque es que en esos momentos olvidamos todo lo bueno, o sea, como que estamos realmente en un, Sí, frustración, un o sea, problema, o sea, estamos pasando y en esos momentos es difícil recordar, o si las tienes, pero te sigues sintiendo así, ¿no? ujú, Entonces creo que sí es cierto, o sea, también es parte de lo que estás diciendo, es sí hay una insatisfacción porque al final de cuentas, hoy, por lo menos en el entendimiento de que hoy conocemos al Señor y Él nos sacia constantemente y recientemente estaba leyendo justo, por cierto, me equivoqué hace rato, no era lo de la mamá, Jeremías. era Isaías 66:13, que dice, como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a ustedes, Ujú, y en Jerusalén tomarán consuelo, y bueno, viene más, porque recién empecé Jeremías, pero ese fue el último capítulo de Isaías, y lo que estaba leyendo recientemente, bueno, eso fue solo corrección de lo que dije hace rato. Pero ahorita, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, sí es cierto. O sea, al final no es que hoy en mi vida como cristiana soy insatisfecha todavía, ujú, pero sí hay momentos de insatisfacción. O sea, no, sí, no vivo insatisfecha. Digo, siempre quisiera esto, quisiera lo otro, no, pero la otra que te derrumba y dices, como si no estuvieras en el Señor, sí, ¿no? O sea, ujú, creo que son dos cosas distintas. Pero a lo que voy es, ahorita que estabas hablando, me quedé pensando en esa cita que que leí justamente ayer. Ayer leí Jeremías, donde habla sobre las cisternas rotas ujú, y le está hablando a su pueblo, ¿no? Que han dejado a la fuente de vida, de agua viva, para hacer sus propias cisternas rotas. ujú, Entonces, y lo padre cuando estamos en Cristo es que, por lo menos desde nuestra perspectiva, pues desde donde estamos hoy, hemos visto cómo esa fuente de agua viva en tiempos de sequía nos ha saciado. ujú, Y cuando nosotros vivimos estos momentos de debilidad, de frustración, de insatisfacción, de llegar a un punto de ya, Señor, no puedo con esto, o sea, no sé, hay muchas cosas, muchos pensamientos, Dios siempre viene a saciar. ujú, Y en esa sequía yo sola no puedo salir, porque si yo creo mi propia cisterna, mi cisterna me ahoga habiendo nada de agua, ¿no? Porque digo, al final de cuentas es eso, o sea, nuestro tiempo invertido el día a día en la palabra, en el Señor, en el temor de Dios,
nos sacia en tiempo de sequía. Ujú. Y eso es lo que nos vuelve a levantar. Y es lo que recién hace un tiempo mi esposo me recordaba esta cita, esta frase de John Piper. Y en ese momento yo estaba en la miseria. Yo dije, Señor, yo estoy cansada, estoy harta de esto, quisiera esto y no lo tengo, ¿no? Ese día fue así, gris. Sí, Entonces cierto. para mí fue al otro día, cuando ya fue, al otro día Dios me habla y Dios me levanta. Y su palabra sació en ese momento lo que yo sentía y cambió. O sea, es lo que tú dices, lloré, me entristecí, oré, vine a Dios otra vez, me presenté ante Él el siguiente día y Dios consoló, ¿no? Ujú. Sí, creo que sería como eso, como llorar con propósito, ¿no? Por ponerle algún título a esto. Pero sí, y es que o sea, de repente sí somos bien insensibles como cristianos, la neta, porque ¿cómo le dices a quien acaba de perder un hijo, o a quien acaba de perder su casa o su fuente de ingresos? No, pues es que te falta gratitud. Qué insensibles somos. No somos robots que ya no sienten como cristianos, o que todo el tiempo sienten gozo. Hay veces que estamos derrumbados. La vida pega, el pecado pega, las circunstancias pegan porque hay muerte, porque hay destrucción, porque hay inestabilidad en este mundo. Y hoy podemos estar haciendo un podcast y mañana se le bota un tornillo a Trump y desata una guerra. O sea, estamos en esta vida completamente inconstante todo el tiempo, y decirle a alguien que lo que le falta es gozo cuando acaba de sufrir una pérdida o está batallando con algún tema de frustración, es insensible, porque no nos ponemos en la posición de esa persona a tratar de, ni siquiera entender, a tratar de escucharlos, a tratar de saber cómo podemos apoyar. O sea, tú y yo nos acordamos cuando nos tuvimos que venir a esta casa, fue la iglesia que estuvo para nosotros y personas en específico. O sea, ni siquiera podemos decir que la totalidad de la iglesia, pues, tal vez ni se enteraron, pero fueron personas en específico que durante una semana y cachito estuvieron atendiendo, cuidando, orando por nosotros, mandándonos mensaje, trayéndonos comida, donde había esta dinámica de, pues sí, y se tomaban un tiempo para escucharnos y tenían que seguir con su vida y nosotros teníamos que seguir con la nuestra, y la vida no se detuvo en esos momentos, pero era un tiempo donde podíamos llorar entre nosotros y llorar delante de Dios de, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué perdimos esto? ¿Por qué se fue esto? ¿Por qué tenemos que llegar a esta situación donde nos están prestando una casa, donde no podemos ni siquiera asumir un gasto de pagar una renta, ¿no? Y que de repente alguien hubiera llegado con, no, es que, ¿por qué están tan aguitados? Es que lo que les falta es gratitud. Una cachetada te falta a ti. Pero sí, o sea, y esto no es despreciar la vida que tenemos hoy, pero como tú lo decías, el poder acercarnos al trono de gracia, ser escuchados, consolados y atendidos. Porque Dios quiere saciarnos con Él mismo. Y si bien, si quiere saciarnos hoy, no vamos a ser saciados 100%, sino hasta estar delante de Él, hasta estar con Él unidos. ¿Algo que quieras comentar más? Creo que no. Ok, pues esperemos que esto haya sido, que este podcast sea de buen ánimo para quien lo escucha, de acercarse a Dios con estos temas, esta frustración, este desencanto de la vida, esta insatisfacción, y poder decirle, mete tu mano, cambia la situación,
porque si no esto me va a derrumbar, esto me va a destruir. Y dejar a Dios obrar. Y una vez orado, una vez llorado, lavar la cara y seguir adelante confiando en Dios. Ujú. ¿No? Correcto. Gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la siguiente semana si todo marcha bien. Nos vemos. Bye bye.